La presentación es tipo porque había una red de contenidos, pero voy a ir dando énfasis en sus inquietudes. Ahora, yo me voy a pasear mucho porque camino mucho, deambulo, pero si ustedes quieren se pueden poner medio círculo o de manera más cómoda para que podamos generar un conversatorio. Yo creo que esto vamos a ir imponiendo para ir avanzando, ¿ya? Me dijo que abajo, ya. Entonces el objetivo era el desarrollo de competencias de ustedes, ¿cierto? Para poder acompañar estos procesos educativos, comprender los conceptos de discapacidad e inclusión, que es más o menos lo que estábamos hablando, las características del espectro y cómo manejar adecuadamente episodios ante desregulaciones emocionales. Y aquí vamos a hablar sobre qué entendremos por discapacidad, por trastorno y por condición, ¿ya? Que es importante, porque en la vida, en el San Google digo yo, porque todo el mundo se pone a buscar en Google qué es lo que es la cosa, ¿cierto? Y cada uno opina, y eso no significa que sea científicamente comprobado. Entonces, aparecen muchos términos. La discapacidad es una dificultad ante una norma típico, a un espectro que se considera socialmente o culturalmente esperable, conductas esperables desde el desarrollo de la persona, que cumplan ciertos hitos de la vida. Está la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, etc. Y la de movilidad reducida, y están los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-5? Que es un manual de la Organización Mundial de la Salud donde clasifica. ¿Y por qué hago énfasis? Porque ellos clasifican para dar un acompañamiento de acuerdo a las dificultades de carácter emocional, psiquiátrica y también educativa cuando habla de los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, la dificultad específica del aprendizaje, que es la carrera en la que estoy de la facultad, que es DEA, y yo hablo de TEA, pero aquí estoy. Entonces, estos trastornos nos están diciendo que en la etapa de neurodesarrollo, en toda esta etapa de desarrollo hasta los 18, 24 años, hay un proceso biológico, neurológico de sinapsis en el cerebro, donde en relación a los estímulos que tiene del entorno, se genera maduración y mayor información y poda neuronal que va a permitir tener ciertas conductas o ciertas respuestas a los estímulos externos. Por ejemplo, vamos a hacer un solo ejercicio, yo siempre lo hago porque después me van a conocer. Cierren los ojos, todos cerrando los ojos. Concentren su atención en 3 sonidos que puedan escuchar en este momento. Abrimos los ojos. Ya, ¿cuáles son los sonidos o los ruidos que ustedes consideraron de manera más intensa? Me matan los aire acondicionados a mí. El aire. ¿Ah? Los pájaros, ¿qué más? ¿Ah? El techo, ¿cierto? Que crujía. Y alguien estaba con un tiqui-tiqui, tiene que haber alguien en una oficina con un teclado. Yo tengo hipersensibilidad auditiva. Por lo tanto, lo que ustedes escucharon en ese momento con los sonidos, en silencio, yo lo estoy escuchando constantemente. Entonces, en el neurodesarrollo, en la poda neuronal, hay respuestas ante esos estímulos. Yo ya soy una mujer adulta, entonces puedo manejar este estrés constante que es la sobrecarga auditiva. Hay personas que ustedes, por ejemplo, si yo no le hubiese pedido que cerraran los ojos, y escuchen, porque ahora yo creo que están más atentos a los sonidos porque yo les dije, pero si yo le hubiese preguntado antes, probablemente pasaba de largo la información porque ustedes estaban atentos a saber lo que yo estaba hablando o a mirar la información. Entonces, la capacidad de enfocar su atención va hacia otros estímulos y son capaces de como cortar información que no es precisa o que no es focalizada o que no va a ser tan necesaria para el estímulo que ustedes quieren. Ustedes quieren escuchar una relatoría o una capacitación, ahí van a poner su foco. Las personas en el espectro autista, las personas con dificultades en el neurodesarrollo, en su proceso de maduración del sistema nervioso central y de su sinapsis cerebral, ¿cierto?, en las diferentes áreas, no es que
o sea, se llaman atípicas porque no es lo que al 100% o a un gran porcentaje de la población le ocurre, pero tampoco es malo. Tampoco es que está un cerebro dañado. Es un cerebro con una poda neuronal diferente. Entonces, neurológicamente, el cerebro funciona diferente. Y al funcionar diferente este cerebro, por la poda neuronal, el estímulo, la respuesta ante ese estímulo sensorial, que en el caso mío me genera ansiedad y yo camino, por eso camino mucho, otras personas tienen otras reacciones. U otras, como ustedes, son capaces de quedarse sentados y focalizar la atención. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de la condición. Ahí pasamos a la palabra condición. La condición son las características genéticas que determinan el ciclo vital de la persona. Entonces, la persona en el espectro autista tiene una condición del espectro autista. Nace con el espectro autista y muere en el espectro autista. Porque antes estaba la creencia que decían, las familias sobre todo, porque yo trabajo mucho con familias de diferentes edades, y te decían, las mamás decían, ¡oh!, angustiadas, porque decían, no, es que ya se le va a pasar el autismo cuando llegue a media. Ya se le va a acabar la pataleta. Pero ¿por qué sigue con estas reacciones si ya es adulto? Y es porque es una condición de carácter genético. De hecho, los estudios dicen que el 95% del espectro autista es genético. Y al ser genético, la pregunta del millón es que el 1% de la población está, según la OMS, está con el diagnóstico del espectro autista, y a nivel nacional es el 1,95%. Algo quiere decir, en nuestra genética de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestro contexto, que tenemos mayor predisposición al espectro autista. Cuando ustedes dicen, y vuelvo a tomar imponer un poquito que dicen, ¿qué pasa con la familia que me pide tal cosa? Yo siempre le digo, recordemos, si tenemos una alta incidencia de genética, mi forma de comunicarme con una persona en el espectro autista, todos sabemos que tiene que ser un lenguaje claro, no estoy hablando que hablemos como indios, pero un lenguaje preciso, ¿cierto? Significa que a la familia tenemos que traspasar el mismo tipo de lenguaje. Porque hay altas posibilidades que la persona con la que estamos conversando también esté en el espectro autista y no esté diagnosticada. Y cuando nuestras expectativas son de que tenga un cerebro neurotípico, pero esta señora que no me entiende, que se frustra, que es porfiada, mira lo que me pide, tenemos que dar marcha atrás, ser compasivos y reflexionar. El lenguaje que estoy ocupando está considerando que a lo mejor tiene características de la condición. Una, porque puede estar en la condición del espectro autista, y otra, porque si vives 24/7 con una persona en cualquier tipo de condición y te acostumbras a ajustarte para tener una buena calidad de vida, tienes conductas parecidas al espectro autista, pero no eres autista. O una familia por ahí, a una persona muy querida le dijeron, estás en el espectro autista. Llegó a la universidad. Y ella le dijo, ¿estoy en el espectro autista o es porque mi madre está en el espectro autista? Y ella tenía muy claro que ella aprendió a relacionarse con su madre en el espectro autista y saber que había que predecir, que había que anticipar, que si no pasaban cosas. Entonces ella empezó a actuar de esa forma porque era su contexto. Entonces la persona no estaba en el espectro autista, pero tenía características de la condición por la relación. Y lo mismo que cuando, oye, ¿quién ha ido a Argentina o a España? Yo he ido, no sé, 2 semanas de vacaciones y vengo con un acento distinto, ¿cierto? ¿La ha pasado o no? Bueno, ya, a otro lugar, ya, Chiloé, ya, me fui muy lejos, ya, pero no importa. El tema cultural. Lo que quiero decir es que cuando uno está con otras personas, uno tiende, por la relación que tiene con los contextos, a imitar, ¿cierto? Y se queda, y si es novedoso, lo mantiene. Ya. Entonces, en relación a cómo nos relacionamos con la familia, recordemos, ese es un tip de vieja nomás, que aprendí, que si la lógica me decía que si hay un alto nivel de genética y la señora no me entendía, dije, y si pruebo trabajando con ella o conversando o comunicándome con ellos como si estuviese en la condición o se desenvolviera socialmente como una persona en la condición, y les cuento que el nivel de comprensión y tomar acuerdos es mucho más fácil, camino mucho más corto y de menos desgaste. Eso.
Se hicieron estudios y en el nivel preescolar para ver la incidencia del espectro autista a nivel nacional, y ahí salió el porcentaje que es alarmante. ¿Y qué pasa? Que viene esta ley porque nace un movimiento de las agrupaciones de padres, de las escuelas especiales, de los profesores, y a nivel nacional nos organizamos. Digo nos organizamos porque yo participé mucho en el movimiento por esta ley. Y el tema era que habían el DSM-5, ya había pasado un tiempo en que había dicho que los trastornos del neurodesarrollo, estaba el espectro autista, como espectro. Quiere decir que había otras nomenclaturas, por ejemplo, Asperger, ¿alguna vez escucharon ustedes? El síndrome de Rett, etcétera. Ya. Todos ellos tienen características comunes que son en 3 áreas. Entonces, ¿qué hizo el DSM-5 y el CIE-11? Dice, estas características que son comunes en estas 3 áreas las vamos a dejar en una sola, espectro autista. Entonces, hay más espectro autista, lo que pasa es que la nomenclatura cambió, pero al final son las mismas parcializaciones que habían antes, solamente que ahora se tiene una mirada más holística, es más humana, porque estamos hablando y reconociendo que hay una condición. Entonces ya no estamos viendo la etiqueta, usted tiene Asperger, usted tiene síndrome de Rett, usted tiene, no sé. Estamos viendo sus características de comunicación son estas, sus intereses religiosos son estas otras, su comunicación e interacción social es esta otra, y se habla más que nada del comportamiento. Entonces, al hablar del comportamiento, hablamos del espectro autista. Por eso tenemos en la sala de clase 3 personas en el espectro autista, son totalmente diferentes. Y ahí hablamos, desde la condición del espectro autista, existe la condición porque es de carácter, ¿cierto?, neurológico, neurobiológico. ¿Existe el trastorno? Sí, porque es la dificultad de que para que esté en el espectro autista tiene que tener las 3 áreas, 2 o 3 áreas interferidas, ¿cierto?, que sea la interacción, intereses recíprocos y la comunicación social. Y el concepto de discapacidad es lo que engloba todo. Cuando una persona en el espectro autista puede tener diferente nivel de apoyo. ¿Por qué? Porque el trastorno del espectro autista ahora nos dicen que son 3 niveles de apoyo. El 1, el 2, el 3. Generalmente aquí llega el 1, que es personas que si le entregamos un apoyo con instrucciones sociales o con un tutor, con un compañero, con la DAIE, puede progresar en el currículum y egresar del sistema. Ellos son los que van a conocer acá, de ellos vamos a hablar. Pero esa persona que está en el trastorno del espectro autista de nivel de apoyo 1 puede generar una mayor discapacidad por su relación con el contexto. Y eso yo lo he visto porque tengo estudiantes en el espectro autista en mi sala de clase de pedagogía diferencial en que se han expuesto a ciertas situaciones y han generado unos altos niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué va a significar? Que el modelo social de discapacidad me va a decir que la limitación en la actividad, las características de la persona, ya sabemos que tiene una condición, ¿cierto? Espectro autista. La participación en las actividades, si yo puedo acceder o no puedo acceder, esa barrera va a generar que tenga mayor tipo de discapacidad o menor tipo de discapacidad. Entonces puede venir una apoderada y decir, pero si funcionaba súper bien en el colegio y aquí ni se baña, que es de otra carrera. Voy a poner, es de otra carrera, no son mis niñitas, pero igual. Pero pasan esas cosas. Y ahí van a haber factores contextuales, que es el ambiente, la participación, la función y la estructura. Y aquí les voy a dar un ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos para dar el del que se baña. El primero, una estudiante que está en el espectro autista y que tiene dificultades sensoriales, por lo tanto, este nivel de sonido es altamente estresante y no logra colocarlo en su cerebro, mandar la información para que sea un sonido secundario, que utiliza audífonos de cancelación de ruido, pero aún así es incómodo, porque hay diferentes... ese es otro. Hay diferentes tipos de canceladores de ruido. Hay unos que parecen de estos audífonos normales, que uno los hace así y listo. Y hay otros que necesitan ser grandes, porque tienen que abarcar más espacio y cancelar más ruidos.
Una joven, un adolescente que entra al ambiente universitario, que sobre todo en el espectro autista quieren encajar en el sistema porque se llama la discapacidad invisible, porque hay muchas personas que no se dan cuenta que están en el espectro autista por el sobreesfuerzo de la persona de encajar. Sobreesfuerzo de mantener la atención ante los sonidos, sobreesfuerzo por mantener los colores, sobreesfuerzo por las texturas, sobreesfuerzo porque cambian la rutina, etc. Entonces, ¿qué generan? Problemas emocionales, que serían ansiedad, mal manejo de la frustración, y producto de eso se generan situaciones como la que ustedes contaban, que puede llegar a pegar a alguien. Pero la base, estamos calzando, ¿no? Ya, entonces la base es cómo se tiene que adaptar al entorno. Y ese proceso de adaptación o desadaptación son barreras. Se limita su tipo de actividad. Entonces, ¿qué pasó? En el sistema educativo en que estaba, conocido desde generalmente de primero básico a prekinder, la señora llevaba todos los papelitos, el profesor tenía la información, el colegio sabía los ajustes, las adaptaciones, el ambiente era muy armonioso. Y llega a un entorno universitario que, si bien es cierto, es muy cálido, no están todos los ajustes. ¿Qué se hizo en la Facultad de Educación? Se pidió que se cancelara el timbre. ¿Y se canceló? Porque era altamente disruptivo. Y en realidad ayuda a la autorregulación tanto de los estudiantes como de los profesores, porque nosotros necesitamos un timbre para ir a saber a qué hora tenemos que ir a trabajar. Los jóvenes se dijeron, ustedes son adultos, en realidad no necesitan que le estén tocando la campana para ir a entrar a clase o el timbre, pero el solo hecho de ya acabar con el timbre, ese es un ajuste razonable. Entonces, cuando hablamos de ajuste razonable, estamos hablando de esas adecuaciones del contexto. Pensamos en todas las personas que tenemos en el espectro autista y con discapacidad auditiva, que acopla al audífono el timbre y se canceló. Entonces, no hay timbre, no es algo que haya impactado negativamente en las demás personas, pero sí favoreció a un gran grupo de personas como para generar accesibilidad. Esta persona que yo le estoy contando tenía el tema del sonido. Como se le informó a algunos docentes que la persona estaba en el espectro autista y generaba altos niveles de ansiedad, sobre todo para pararse y exponer, entonces requería ciertos ajustes. ¿Cuáles eran los ajustes? Los ajustes no era que no iba a exponer, sino que se le iba a decir cuándo y a qué hora iba a exponer, con quién iba a exponer y el cronograma. Porque la ansiedad de esperar que pimponean, que pasa uno, que pasa otro, que no llega el compañero, esa dificultad para organizar el tiempo es otra de las características del espectro autista. No en todos, pero en muchos de ellos, la noción del tiempo es diferente. Por ejemplo, te dicen, ¿me puedes imprimir este documento? Y tú dices, ya. ¿Y uno qué hace? Cierra la ventana, busca la impresora, el ofiunar, ¿cierto? Y la otra persona, pero imprímelo, ¿pero por qué no lo imprimiste? Y está encima. Y además, ante esa ansiedad, empieza a invadir el espacio personal y uno se empieza a sentir como que lo tiene encima, ¿cierto? Pero, ¿de qué nace todo esto? Nace de una situación neurobiológica, ¿cierto? En que él tiene dificultades de la relación del tiempo y para él realmente pasó mucho tiempo. Para nosotros fueron segundos, minutos, pero para él fue eterno, o para ella. Entonces, si nosotros le decimos a tal hora vamos a hacer esto, nos programamos y nos planificamos, ese nivel de ansiedad disminuye. Sería lo mismo que si ustedes van a una, no sé, tienen que ir a dar una conferencia y le dicen ya, tienen todo preparado, le dicen ya, ahora la hacen en inglés. Y ustedes, genera ansiedad, ¿cierto? Sí, sí. Es que usted habló del tema del horario y de lo importante que es para un estudiante que sepa cuándo tiene que exponer. El asunto es que nosotros en Derecho es muy típico que a fin de semestre se hagan exámenes orales por asignatura. Pero el asunto es que, no sé, se interroga a 60 estudiantes. Se parte a las 8 de la mañana y puede que estemos a las 7 de la tarde y ya no terminemos de interrogar a todos. Entonces es muy difícil poder, con los 60, poder, digamos, decir la hora exacta, porque puede que un estudiante con 5 minutos esté ok y responda todo bien. Pero otro estudiante uno puede estar 10, 15 minutos y no se logre repuntar. Buen punto. Y yo les voy a responder y quiero que ustedes saquen la respuesta. Yo estaba en clase con otros chicos de primero y
siempre hacemos análisis bibliográfico, entonces les pido ya 5 artículos y deme su impresión y tiene que hacer preguntas de debate para que el otro conteste, puntos de vista, etc. Y yo veía a una niñita, le digo, para mí son todos hijos, con el pie que se movía, después la vi, pasé por el lado, me acerqué, la toqué, estaba helada, y movía el pie. Entonces, yo ocupo muchas estrategias, entre eso tengo este cuaderno, que a lo mejor para ustedes no, pero para mí me sirve. Entonces le digo, ¿quieres usarlo? Porque es un pop-it. Entonces, ya, profe, todos saben que yo tengo esto. Y si no, tengo un llavero que tiene, y que las personas tienen llavero y saben que van a encontrar estos insumos en que yo los tengo, en que van a poder estar con para enfocar el estrés en otro elemento, en un objeto y no en la ansiedad. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que te tiene así? Pero yo le digo, estás moviendo el pie, te siento que están tus manos heladas y te estás respirando muy rápido. ¿Por qué? Porque la persona cuando está ante una situación de ansiedad, la conciencia corporal se disminuye. Entonces no está consciente de su agitamiento. Por eso se llaman situaciones de agitamiento autístico, se llaman eso, pero el tema es que es cómo el cuerpo expresa la ansiedad. Muchas veces las personas del espectro autista no están conscientes de ese agitamiento, del movimiento, de la respiración. Entonces yo le digo, ¿sabes qué está así? ¿Tú sabes por qué? Y me queda mirando y me dice, es que no sé cuándo tengo que hablar. ¿Cuándo te gusta hablar? ¿Te sientes más cómodo al principio, al medio, al final? Me dijo, ¿sabes que si yo empiezo, no importa si me va bien o mal, pero siento que saco el peso de encima? Por lo tanto, la próxima clase empieza el debate y digo, ya, ¿quién va a empezar? Empiece usted y así como... Y la persona expone, hace su debate y participa con menores niveles de ansiedad durante el resto de la clase. Yo no estoy diciendo que vayan a ser siempre los primeros, pero pregunten, porque ustedes, como todos nosotros, me imagino que también tienen tutores, ¿cierto? Ya. Que el tutor, cuando hablan del perfil, que todavía no llego a esa hoja en el pie, ¿cómo se llama? No el pie, por el DAIE, la DAIE, que hay una caracterización, ¿cierto? Ya, pero la idea es que el tutor sea capaz de generar el vínculo con la persona y levantar esa información. ¿Es posible que todos los profesores se acerquen a todos los estudiantes a tener ese vínculo directo? Relativamente, yo creo que acá más que en otras universidades. Sí, más. Pero tenemos nosotros una organización que es el tutor. Tenemos una estructura pedagógica y curricular que nos ayuda. Entonces, si el tutor nos dice, ustedes van a poder saber si el nivel de ansiedad en este momento, porque eso es transitorio hasta que se adapta, hasta que genera un proceso de adaptación. Y tiene que haber una derivación a la DAIE para que con el psicólogo aprenda estrategias de autorregulación. Porque todo esto es regulación externa. Nosotros estamos regulando, pero necesitamos que él se autorregule. Entonces, en ese proceso, pues si sabes que me siento más seguro al principio, no al medio, a tanto. Entonces, nosotros le podemos decir, no vamos a saber cuánto se demora, pero le podemos decir, la quinta persona eres tú. Y solo dar ese contexto bajó el nivel de ansiedad. La séptima persona eres tú, la primera persona eres tú. Porque ya le dimos un parámetro, le dimos un espacio o una imagen de dónde puede trabajar. ¿Resulta o no resulta? Es que nosotros vamos citando a los estudiantes adelante por orden alfabético. Ya. Entonces, el que es Z va a saber que va a ser el último de la... Y si aún así les genera ansiedad, ese sería un ajuste razonable. Si eso les genera ansiedad, tendrían que ver otra estrategia de colocar a esta persona en otro lugar y no por orden alfabético. A eso se refieren con los ajustes razonables. No se están refiriendo a que bajen el nivel de escala de evaluación. Pero disculpe, una pregunta, usted dice que esto... Disculpe, que sí, no, está bien, súper bien. El estudiante después va manejando su ansiedad, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se supone que se le va a preparar para la vida profesional y sí. No sé, yo me acuerdo una vez que alegué, llegué a las 8 de la mañana a la corte y me tocó alegar a las 3 de la tarde. Sí. Ni siquiera sabía durante la mañana si me iba a tocar alegar o no. Entonces el estudiante cuando después, digamos, ejerza la profesión, le va a pasar mucho eso, que va a ser muy incierto todo lo que haga.
Sí, es buen punto porque yo trabajé 17 años, pero en la inserción laboral de personas en el espectro autista y trabajábamos con los perfiles laborales. Entonces, estas son mis características, este es mi perfil laboral y cuáles son las potencialidades del trabajo, porque no todos hacen lo mismo. No todos, por ejemplo, hay personas, no conozco muchos abogados. Yo he ido a abogados que, no sé, pues, no voy a hacer catarsis, pero he ido a abogados que son de oficina, otros que van hacen otros trámites, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es qué perfil tenemos en la universidad. Nosotros, nuestro perfil, decimos, esta persona tiene que cumplir con estas competencias para egresar, ¿cierto? La inserción laboral, ese es otro camino, y tenemos que saber que esta persona puede estar tiene que tener muchas potencialidades para alguna de estas áreas del derecho. Yo creo que no todos hacen lo mismo, y que en derecho hay subfunciones o subactividades o enfoques o disciplinas. Por ejemplo, la mía, yo trabajo en el espectro autista y siempre trabajo con jóvenes y adultos. Cuando quise trabajar con niños, que fui porque me capacité, terminé llorando y dando casi que me llevaba las guaguas para la casa, no me sirvió. Entonces, cada uno tiene su perfil. Entonces, ustedes van a entregar igual que en pedagogía. Piensen que nosotros somos profesores diferenciales y estamos formando profesores diferenciales que tienen que hacer inclusión, trabajar con el colega, movilizar gente, trabajar con la familia y requiere de muchas habilidades comunicativas, tolerancia a la frustración, capacidad de gestión. En este momento, el año pasado, la práctica profesional la hizo una de nuestras estudiantes del espectro autista en un colegio X, se informó que eran estas sus características y dijeron no se preocupe porque aquí en este colegio tenemos por ley un programa de apoyo para los profesionales. Por lo tanto, ella hizo su práctica profesional ¿con quién? Con una profesora en el espectro autista que tenía sus ajustes razonables y ahora está trabajando, pero está en el área técnica. Entonces, no siempre vas a estar en todas las funciones de tu carrera. Te vas a especializar en aquella de tu perfil y de tus propias características que a cada uno de nosotros en este momento, yo creo que todos los que estamos aquí son para empezar buenos para leer. Me imagino, porque por eso estamos en la academia, ¿cierto? Nos gusta investigar. Y tenemos otros colegas, otros compañeros de universidad que no están acá, porque tienen otras características y son buenos en sus propios desempeños. Entonces, esas son las sutilezas. ¿Y por qué digo que es un proceso de adaptación? Y aquí vamos a llegar a otro caso. El otro caso es de un chico que está en una carrera X y que el tema es que no se baña y duerme. Y duerme y no se baña, y duerme y no se baña, y no pasa nada con él. Va a clase y se duerme. Entonces se llama a la familia y le dicen, pero si no importa que esté aquí, va a estar bien, si él antes estaba bien, se va a adaptar. Y a eso quiero llegar. Todos nosotros, como es del neurodesarrollo, que eso no olviden, todos nosotros pasamos por ciclos vitales, ¿cierto? Empezamos a decir las primeras palabras, empezamos a caminar. Después la lectura, etc. ¿Cómo es el paso de la preadolescencia a la adolescencia? ¿Se acuerdan ustedes de su paso? Algunos eran más rebeldes, otros querían dormir eternamente. Y lo más difícil en esa etapa de la preadolescencia o de la adolescencia era cuando teníamos que ajustarnos al grupo de amigos. O los que somos papás, yo me acuerdo hasta cuarto básico, tenía que tener a todo el curso de mi hija ahí en los cumpleaños, porque como que no estaba el concepto de grupo de amigos, ¿cierto? Sí, todos se ríen porque es verdad, pues. Uno va a todos los cumpleaños, hay que tener un margen de plata para los regalos de cumpleaños, porque te invitan y más encima tiene que ir uno, esa cuestión todavía no lo entiendo. Ya, pero igual, hay que hacer ese porque es un acto social. Después viene quinto, sexto, séptimo y hasta en los pequeños grupos. Después, hasta cuarto medio, están esos 3 o 4 que son el club, que hasta se mandan a hacer ropa. Mi hija tenía esas camisetas, esos polerones, como que el nombre de las amigas y ella, listo. Pero aprenden socialmente esas rutinas, que lo que tienen que ir, cómo se tienen que ir desenvolviendo en esos entornos. Y llegas a la universidad y es otra etapa de desarrollo y es otro proceso, muy bien como dice Jimena. Entonces, si una persona, pónganse en este caso, si lo hubiese pasado a ustedes, su familia, que es muy consciente de su espectro y que ya sabe convivir con usted y usted tiene una buena calidad de vida, en el colegio también están los ajustes, sabe que en la mañana tiene rutinas para levantarse, hay algunas personas, yo conozco algunas personas que van a tomar desayuno solamente a las 10 de la mañana y no va a pasar nada antes ni después, si no tomo desayuno a las 10 no va a comer.
porque su rutina era esa, porque el recreo era ese, de 10, 12 años que están en el colegio, ¿cierto? En la casa está la norma y entiende que hay una estructura, que se apagó las luces y dice, hay que estudiar, listo. Y llegas a la universidad, en donde estás en un internado, donde las rutinas cambiaron totalmente. Entonces, aunque no nos guste, es esperable que no se bañe, que duerma tarde, que tenga dificultades para asistir a clases, para saber cuál es su horario. Sobre todo marzo es complejo, de verdad que es complejo marzo, no sé si también para el espectro autista, no sé si también para ustedes. ¿A cuántos de ustedes los cambiaron de salas? ¿Cuántos se demoraron a aprender a usar el UMAS? Ahí vamos, peloteando, ¿cierto? El SACIN yo todavía lo echo de menos. Soy una viuda del SACIN. Entonces, todos esos cambios también son cambios para ello. ¿Y qué es lo que tienen los programas de inclusión o de apoyo a la inclusión en la educación superior? Tienen programas de tutoría que van dando paso a paso y acompañamiento a la persona en el espectro autista. Este es tu programa, si hay un cambio de, ¿cómo se llama esto? Hay un cambio de sala, se le anticipa, se manda por WhatsApp para que él sepa, ya, me tengo que ir a este lugar, para evitar la ansiedad de andar dando vueltas de un lado para otro, porque si no genera frustración que se va a ir a la pieza, porque no resultó nada, es como que se levantó y no le resultó nada en el día. Entonces, esos programas son muy interesantes cuando lo hacemos desde un modelo o un método de perfiles, porque cuando lo vemos del método de perfiles, es lo mismo que se hizo de toda la básica hasta la media y llegamos a la etapa universitaria y como que no hay nada, está todo naciendo. Y está naciendo a nivel nacional, porque no hay programas instalados, hay lineamientos generales. Entonces, que ustedes hayan pedido esta capacitación es un gran impulso que da la universidad para generar estas nuevas propuestas. Pero eso está pasando en las personas. Entonces, estas personas, nuestros estudiantes, pueden estar a un nivel de apoyo 1 y la chica que yo le digo, una profesora dice, no, si tú no eres autista, estás sacando la vuelta para no exponer. Pero tú estás segura que eres autista frente a todo el curso, 3 veces. ¿Cómo se sentirían ustedes si no son autistas, pero le dicen una situación como esa? Horrible. Si tienes dificultades para manejar el estrés, baja la autoestima, genera ansiedad, terminan en depresión. Y los estudios dicen que una de las comorbilidades más altas es el espectro autista en la preadolescencia y en la juventud con niveles de depresión y bajo control de la ansiedad, porque requieren apoyos emocionales. Entonces, la discapacidad va a estar dada por cómo nos relacionamos con el entorno. Pero aquí yo no estoy diciendo que tengamos una discapacidad positiva, porque eso yo odio cuando uno dice ya, hagamos todo bonito, porque la vida no es así. Lo que yo quiero transmitir es que seamos respetuosos. Yo no voy a hacer nada con un estudiante que no lo haga con una persona de mi edad. Yo dudo que esos colegas, a un colega le hubiesen dicho eso. Y si lo dijeron, la ley Karim, y uno empieza a defender sus derechos, ¿cierto? Pero uno está el estudiante está en un grado de, ustedes saben bien esa palabra, que el adulto está por sobre el estudiante en autoridad. ¿Subordinación? Eso, siempre me ha puesto esa palabra. ¿Cómo es? De jerarquía. De jerarquía, pero otra palabra. Asimetría, ya. Todas esas palabras y un poco más. Entonces, y si tiene dificultades para comprender estrategias de sentirse seguro, resolver conflictos, va a generar altos niveles de estrés. ¿Y en qué va a desencadenar? En situaciones disruptivas para nosotros. ¿Por qué digo para nosotros? Porque el que le haya pegado a otra persona, yo que vivo en ese espectro, o sea, yo que vivo en ese mundo diría, esa fue su forma de comunicación. Yo vería qué pasó antes. ¿Por qué llegamos a ese extremo en que generó tal desregulación que tuvo que pegar, hacer lo que sea? Entonces el cuestionamiento sería, todo acto de persona en el espectro autista es un sistema de comunicación. Puede que nos guste o no nos guste. Había un chico que yo usaba el pelo más largo y a él le encantaba balancearse en mi pelo. O sea, no era muy agradable para mí, pero decía, ¿qué querrá? Porque encima no era no verbal. Y después entendí, analizando y viendo, que en realidad él quería balancearse, entonces lo llevaba a los columpios y mi pelo pasó a segundo plano.
Pero todo acto es un sistema comunicativo. Nosotros tenemos el privilegio que las personas que nosotros recibimos acá son verbales, son con un alto, yo incluso diría que tienen con una doble excepcionalidad, muchos de ellos son con altas capacidades además, por lo tanto se aburren porque su foco de interés su mente va más rápido. Y a diferencia de lo que se piensa, cuando las personas tienen altas capacidades y espectro autista y su foco de interés más rápido, el procesamiento de información es más rápida, ellos dejan de lado los estudios porque están en constante frustración. Pero si nosotros logramos enfocarlos a través de estrategias que vamos a hablar de enseñanza, que las tenemos instaladas, pero las enfocamos, podemos generar el máximo potencial en esa persona y un espacio más regulado emocionalmente, que sería como que yo creo que el gran desafío. Entonces, a eso nos hablamos con el modelo social de la discapacidad. Aquí está las áreas en que por ley se considera en el espectro autista, que también atributa, ¿cierto?, al DSM-5, al 6-11, que son las dificultades significativas en iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social. Y aquí es importante porque ustedes van a ver muchos estudiantes a nivel de apoyo 1 que sigue su propio carril de la conversación. Quiere decir que usted trata de conversar y él va a volver a su tema. Y si usted no cortó el tema, él va a seguir hablando del tema. ¿Cierto? O usted le va a decir, ¿cómo está? Bien. Pero no va a iniciar la conversación. No la va a iniciar, pero esa habilidad se puede aprender. Por eso, igual que el manejo del control de la ansiedad y de la frustración, se aprende, porque es parte de las conductas adaptativas, es parte del ciclo, ¿escucharon? ¿Qué es eso? Del ciclo vital, es parte del ciclo vital, ¿ya? Código QR, veamos, ¿qué ven ustedes? ¿Qué vemos en su sala de clase? Porque ya vimos el que golpeó, el que la mamá no quiso, el que entendió otra cosa por adaptación curricular, que ahí voy a explicar por qué entienden eso. ¿Qué vemos? Digan ustedes, escriban y después al final vamos a ver. ¿Qué ven? ¿Cómo ustedes ven el espectro autista en su sala de clase? Los que conocen acá. Porque hay muchas características, está el verbal, no verbal, el que se comunica por tablet, está aquella persona que tiene comunicación por símbolos, aquella persona que tiene una buena oratoria, o que es un erudito en el área de las cálculos, matemáticas, o está el que nunca habla y siempre está retraído. Entonces, la idea es que ustedes se den un tiempo porque después vamos a ver esa nube de palabras, ¿ya? Aquí hay niveles de apoyo. Entonces, ¿qué podemos tener? A esta persona que tiene ayuda moderada en situaciones sociales, que es el nivel de apoyo 1, cuando decimos que la discapacidad invisibilizada del espectro autista, a nivel de apoyo moderado, que es el nivel de apoyo 2, que requiere un apoyo profesional y ayuda notable, en este caso, cuando está ante una situación emocional crítica que requiere de terapia de acompañamiento. Este no lo vamos a tener acá, yo creo, pero ¿puede un estudiante de nosotros llegar al nivel de apoyo 1 y pasar al 2? Sí. ¿Puede llegar en el apoyo 2 y subir al apoyo 1? Sí, porque todo va a depender de estos ajustes que nosotros hagamos. Que los ajustes razonables, insisto, no estamos hablando de el bajar el nivel de evaluación, de la exigencia de evaluación, estamos hablando de ajustes desde un punto de vista neurobiológico. El sonido del timbre, ¿cierto? Si tiene problemas de organización, dar un programa establecido de horario, utilizar aplicaciones, que después yo les voy a enseñar una aplicación que a mí me funciona maravilloso. Y ahí no sé qué pasa, ya. Trastornos del espectro autista tienen algunas características. Cambiamos computador, pero ya voy a tratar de no ver esa palabra que se vino acá. La percepción. El exceso de selectividad ante la percepción del entorno de un estímulo, que ya lo hablamos, por ejemplo, el sonido, los olores. Yo me acuerdo que tenía un estudiante que, por alguna razón, el aroma a la naranja le generaba jaqueca, el ácido. Y por muy básico que a nosotros nos pareciera, era tan perturbador que le daba jaqueca, mal. Y tomaba medicamento y todo. Entonces, era simple. ¿Qué tan necesario era abrir el gajo de la naranja al lado de él? O sea, también hay un tema de
de amor compasivo, de respeto al otro, de que si yo sé que hay algo que no va a alterar mi calidad de vida, pero sí va a mejorar la vida de otra persona, ¿para qué lo voy a exponer a esa situación? Yo siempre digo, si usted tiene a una persona invitada y la persona tiene diabetes, ¿usted le va a ofrecer miel, manjar o azúcar? No, porque está súper instalado que hay que cuidarlo. Pero la persona del espectro autista, ¡ay, que se aguante el ruido si no es para tanto! Entonces, miremoslo, demos un vuelco y miremos cómo trataríamos, cómo estaríamos con otro familiar, con otra persona con características. Porque no es que quiera o que tenga la intención de molestarnos a nosotros, sino que está expuesto sensorialmente a mucha demanda. Ya, esto me tiene perturbado porque no sé qué pasó aquí con... Ya, barrera de aprendizaje. Vamos a ver características personales, prácticas y culturales. Este estudio al que yo les mencionaba, y es muy interesante porque es un estudio cualitativo, se levantaron entrevistas a personas del espectro autista en la educación superior, y es de 2024, así que es nuevo. Entonces va a decir que las barreras para el aprendizaje y la participación van a estar en los factores personales y en las barreras. Los factores personales van a ser estas características que yo les mencionaba. Por ejemplo, la asertividad, habilidad social, la asertividad. Cómo doy una respuesta a una demanda social de manera que sea adaptativa, que no le voy a estar diciendo, oiga, estoy enojado, sino que qué respuesta tengo que dar, pero todo esto se acompaña, cómo se maneja la frustración, etc. En lo que a nosotros nos tenemos incidencia como barrera es cómo actitudinalmente o en nuestra práctica y en nuestra metodología estamos trabajando. En esto nosotros tenemos un alto nivel de responsabilidad. Eso nos convoca. Esto es para que los podamos entender, ¿ya? Entonces vamos a ver los tipos de barreras. Ya, esto no sé qué pasa. Estas son parte de las... Estas son las características. Si nosotros tenemos... Vamos, para poder entender las barreras actitudinales, tenemos que entender quién es la persona, ¿cierto? Si la persona tiene en el área cognitiva, en el área del pensamiento, dificultad para obtener las ideas principales de un texto o de una situación, me imagino que en derecho, no sé por qué me viene a derecho, que como que lo otro es como más, o en psicología también les pasa estudios de casos que no entiendan las ideas. Ya, eso pasa por un tema neurobiológico que se llama cohesión central. La cohesión central significa que en una información, el cerebro de la persona del espectro autista, no todas, pero algunas de ellas, coloca el foco de atención en ciertas palabras, que sería como entre la mitad, se salta algunos verbos y la parte final. Se llama cohesión central, va como una parte de la oración. Voy a dar un ejemplo que siempre lo doy porque es como claro, y ustedes vean cómo lo pueden pasar a sus propias carreras. Tomás anda a la feria a comprar 5 tomates y 10 manzanas. Si no hay tomates, trae las manzanas. ¿Qué trajo Tomás? 5 manzanas. El 5 y las manzanas, y el tomate, el sino y esa condición de calidad, ese acondicionamiento, el cerebro lo leyó como una sola instrucción. Entonces uno dice, oye, qué complejo, ¿cómo le enseño? ¿Cómo voy a tener una profesora diferencial? ¿Cómo voy a tener un psicólogo? Bla, bla, bla. Pero hay muchos sistemas de enseñanza, hay muchas estrategias para que él aprenda a enfocar la atención. ¿Usted le puede enseñar a ustedes en la sala de clase cómo enfocar la atención en el texto? ¿Pueden o no? Eso es maravilloso porque generalmente eso se hace en terapia. Porque es de la terapia, de lo que él aprende, lo puede traspasar. Pero usted puede entregar ciertas, como por ejemplo puede poner en negrita, lo más importante, en su presentación. El subrayado, el destacar, el contraste, eso puede hacer usted. Pero que él aprenda la técnica, la tiene que hacer en terapia. Entonces tienen que ser vinculantes. La DAIE
y ustedes tienen que trabajar de manera coordinada. Ustedes, ninguno se hace cargo del proceso de manera independiente, porque hay formas y estrategias para enseñar. ¿Qué le van a pedir a ustedes? Que tomen ciertas consideraciones en su sala de clase, que sean esos ajustes los que puedan llevar a la sala de clase. La memoria también tiene una memoria selectiva, entonces tiene una buena memoria para acumulación de datos. Son personas que usted le puede estar hablando de un tema y le va a decir el año, las características y va a enfocarse en todos los datos relacionados con esa situación. Entonces, yo tengo que priorizar en lo que estoy enseñando qué datos serían tan relevantes para que desde esta capacidad que tiene de memoria selectiva, la debilidad que para otros lo veamos como debilidad, lo convirtamos en una fortaleza para la persona. Y tienen una gran capacidad, muchos de aquellos, de tener la lectura rápida en que ven el texto y te pueden recitar todo de memoria. Yo imagino que eso en leyes le irá bien. Me imagino yo. Creencias de uno. Una del tema que podría interferir es la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es ver una misma situación desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, yo me imagino en psicología, la verdad que yo me lo imagino como psicólogos educacionales, como talleres, así yo los veo, no los conozco, pero me los imagino. Entonces, si hay un problema de convivencia escolar y que sea capaz de entrevistar al que se sintió agredido, al que fue el agresor y a lo que es la normativa. Son 3 puntos de vista, ¿cierto? Tendría que haber un entrenamiento para que esa persona pueda identificar los hechos relevantes y la persona del espectro autista va a encontrar una lógica de la información y la va a traspasar y la va a generalizar. Es común escuchar que dicen, no sé, pues, Juanito o la persona con la que trabajo y me dice, no, ¿sabes qué? Lo que pasa, profe, es que no hace nada si no está convencido de lo que hay que hacer. Yo lo mando a hacer, pero no. Y le dice, más encima le dice, pero convénzame, justifique. Y él no está haciendo, o ella no está siendo irreverente o irrespetuosa. En la lógica del procesamiento de la información tiene que entender que hay un sentido de lo que está haciendo, porque si tiene un sentido, aumenta su nivel de motivación y el foco lo va a colocar en eso. Y esa se va a transformar en su gran fortaleza. Entonces, el qué, el para qué y el cómo es muy importante. Y cuando se entiende esta estructura, la va a poder traspasar a diferentes contextos, porque aquí estamos hablando de personas en el espectro autista que no están asociadas a discapacidad intelectual. Cuando hay discapacidad intelectual y espectro autista es otro tema, es mucho más complejo. Pensamiento en imágenes. Apoyemos la entrega. ¿Qué hora es? Apoyemos la entrega. ¿Cómo está la hora? Las 10, ya, muy rápido. Pensamiento en imágenes. Apoyar la entrega de información con material visual, facilitando el acceso y la comprensión de la misma. Ante la inflexibilidad cognitiva o la dificultad de ver otro punto de vista, entregar las reglas claras, los procedimientos, anticipar e informar. Yo voy a hacer un ejercicio con ustedes. Hemos estado varios en capacitaciones de las metodologías activas acá de la UNACH, ¿cierto? Le voy a decir a don, ¿cómo se llama? Gutiérrez, don Nelson, si saben la tarea. ¿Qué metodología activa y participativa da instrucciones claras, da procedimiento y trabajo colaborativo, actividades colaborativas y que pudiésemos ser facilitadores para una persona que está requiere apoyos por la inflexibilidad cognitiva? Sí. ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? Son 7 pasos, ¿cierto? Y esos 7 pasos son transferibles para cualquier tipo de proyecto. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, que se genera un desafío, una situación, problema, es claro y es predecible. Va a seguir una estructura y le va a permitir llegar a una solución. Y lo hace de manera individual, en parejas o grupal. Entonces, la metodología sí la tenemos. ¿Qué otra metodología?
sigan pensando. Otra característica, y les voy a hacer que piensen en las metodologías en las que hemos participado ya. Otra característica, dificultad para relacionarse con otros. Entonces, propongamos tareas de cooperación en grupos de 4 a 6 personas. Pero puede que ocurra, no sé si les ocurra, que la persona, si es su área de interés, va a borrar el trabajo de los demás y lo va a hacer solo. ¿Le ha pasado, no? Si dice, no, profe, es que estaba todo malo, entonces... Y después se quejan que tienen que trabajar solo y borran el trabajo de todos los demás. Pero si nosotros lo hacemos con reglas y funciones claras de cada uno de ellos, van parcialmente a incorporarse en equipos de trabajo. Para dificultades para comprender ideas abstractas, porque a veces el lenguaje es muy literal. De hecho, unas grandes dificultades es para relacionarse socialmente más que dentro de la sala de clases, sino entender las bromas o las instrucciones, etc. Tuve el caso acá del Tommy, que está en biblioteca. ¿Lo conocen o no? Sí, mi Tomasita, ya. Él era mi alumno. De ahí yo, del colegio que yo estaba, lo trajimos para acá. Y la gran dificultad, porque él tuvo primero una capacitación en la Universidad de Concepción en la biblioteca, y era que no entendía las bromas, los chistes, entonces como que siempre se sentía solo, y eso hacía que deambulara, caminara, se pusiera ansioso, etc. Entonces acá lo que se hizo fue, se empezó a observar qué bromas, por ejemplo, zapatos de clavo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ah? No, eso es cuando se quieren ir antes del trabajo, a la hora exacta, ¿cierto? Para prepararse rápido. Ya, pues entonces él andaba buscando, ya. Entonces él empezó a obsesionarse por buscar los clavos, pues ¿dónde estaban los clavos? Porque no entendía el zapato de clavo. Claro, no sé yo, cada uno aquí hace lo suyo. Pero el tema es que empezamos a observar y se determinó que había una persona con la que iba a trabajar más, que cuando se viera que los demás se reían, porque él siempre se reía, pero era por encajar. Pero al final, ¿qué generaba? Mucho estrés, le dolía la cabeza, el estómago, etc. Entonces, solo con la sensibilidad o con la cooperación de un colega, que sería un tutor, le fue explicando, mira, eso significa tal cosa. Entonces, él decía, ya. Entonces, él fue adaptándose a esos contextos. Otro elemento que le pasaba fue que yo le dije, yo lo traje en septiembre. Dije, ya, todo mi qué sé yo, y le renovaron contrato. Y el único tema fue que era septiembre, entonces no llovía. Entonces llegó la lluvia y no vino. Pues. Me dijo, es que está lloviendo, profe Lucy. Y tú me trajiste y no había lluvia. Cosa más linda, pero hubo que enseñarle a usar paraguas, a decir, yo decía, ya mi turroncito de azúcar, usted no se va a derretir. ¿Qué es eso? Igual, todos trabajamos con lluvia, pero él está asociado a otras comorbilidades. Pero el resto de nuestros estudiantes que están aquí en el espectro autista, eso es mucho más fácil. Coloco ese ejemplo para que sea mucho más gráfico. Entonces, ese aspecto social, cuando no está acompañado, genera frustración. El otro caso que tenemos es que una chica fue diagnosticada en el proceso de la universidad con el espectro autista y tenía una gran amiga en la universidad. Súper bien, hacían los trabajos juntos, ni un problema. Y de repente la otra amiga, es que, profe, ya no sé qué hacer. No sé. Pero ¿qué pasa? Es que es autista. Le dije, ¿por qué no te relacionas igual que antes? Entonces ella, la amiga, le dio un peso de discapacidad que antes no le había dado. Y generó que al final las dos estaban estresadas y hubo que tratar de reacomodarlas hasta que la persona neurotípica se diera cuenta que el tema era de que ella cambió su visión de la amiga y la exigencia del entorno. Entonces ahí respondo un poquito de qué pasa con el entorno. La comunicación, bueno, hablamos de las bromas. Aquí hablé de lo que pasa ya en la facultad, que sacamos los sonidos. Aquí hay unas partes de los textos cuando dicen que cuando hay un cambio muy a último minuto, siento que se me desequilibra todo. Incluso pueden tener la percepción de que se van a caer. Y hay muchos que como que se tropiezan de la nada, pero es una condición entre emocional y física, propioceptiva, de inestabilidad. Y generalmente, de verdad que marzo es un mes complejo acá con el tema de los horarios en las salas. Profesora, tengo una consulta. ¿Qué papel o qué rol juegan aquí en curso los compañeros? Sobre todo en esto que estamos conversando sobre el ruido, el bullicio, porque nosotros podemos generar cierta estrategia dentro del
Un clima. Claro, un clima del aula mucho más acorde a lo que el estudiante necesita. Pero los compañeros... Sí, sabes que yo hoy tengo una visión que yo no lo hago por la persona del espectro autista, yo lo hago por todos. Las reglas de la clase son para todos, porque una sala con respeto, una sala que no se grite, es un aula de respeto para mí como docente, para ellos, entonces no es por la persona del espectro autista. El ajuste es el timbre, ese es un ajuste, pero un clima de aula con una sana convivencia es un beneficio de todos. Entonces no debiese ser tema el que griten o no griten, esa es una falta de respeto, o yo soy bruja, porque yo pasan los minutos, yo cierro y voy a... Estamos en un ambiente de adultos, de profesionales, y como profesional yo no voy a andar gritando, aunque sean de primero. Entonces, el clima de aula, además, responde a nuestros valores cristocéntricos, del respeto, del valor y la escucha activa, de amar al prójimo, para eso amarse primero uno. Entonces, yo encuentro que aquí la DAIE y esos momentos, ocupamos mucho nosotros los momentos de reflexión de cada clase, con la integración de la fe y la enseñanza, de la importancia de conocer sus propias capacidades para poder comprender las capacidades del resto. Además, estoy en educación diferencial. Pero hay un librito que también regalaron hace poquito, uno azulito, ¿cómo se llama? ¿Ah? El tema no sé, pero habla sobre las emociones, el manejo del estrés, la depresión, de cómo nos ayudamos, y yo lo ocupo en las reflexiones. Entonces genero un clima de aula. Estoy súper consciente que el grupo de personas con las que yo trabajo a lo mejor es menos que las que ustedes, la tengo súper claro. Pero en la vida ellos también se van a sentir seguros y van a buscar su espacio seguro. Probablemente se van a sentar en un rincón o adelante y van a hacer sus lugares donde ellos van a estar con la persona que se sienta más segura. Por ejemplo, acá están los de Derecho, ahí atrás están Trabajo Social, Psicología. ¿Y por qué no están todos aquí sentados si somos colegas de la misma universidad? Porque instintivamente se sienten en el lugar donde se sienten más seguros. Lo mismo pasa con las personas en el espectro autista. Nada más, pues. Se ven mucho, ya no los quieren ver tanto ya. Pero es lo mismo, va a pasar lo mismo, van a buscar su espacio seguro. Si nosotros, ¿qué es lo que nuestro ajuste va a ser? Un clima de aula de respeto, que constantemente lo estamos haciendo, integración de la fe en la enseñanza, que es nuestro eje orientador, y ajustes como, ¿qué pasa si yo tengo una luz que tintilea, que hace así? No hay ningún equipo. Que se prende y se apaga. ¿Usted estaría tranquilo? No, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué uno hace? Llama a quien tenga que llamar que te arregle la luz. Lo que pasa es que las personas del espectro autista, muchas de ellas, además tienen, algunas de ellas, epilepsia. Entonces, eso puede ser un desencadenante de un aura o un nivel de estrés por epilepsia. Eso es un ajuste razonable. El sonido es un ajuste razonable, el tener espacios es un ajuste razonable, el que la persona reciba un apoyo personalizado y que ese apoyo, que sea del terapeuta o del psicólogo, lo puedan permitir en la sala de clase. Por ejemplo, si hay un estudiante que esté con esto, yo le voy a decir, apáguelo. ¿Tú le dirías? ¿Cómo se llama usted? ¿Cierto? Ya. Yo podría, ¿cierto? Sí, pero porque a ti te incomodó, porque tuvo un efecto en ti. Quiere decir que en tu procesamiento sensorial generó algo. Como yo también tengo que respetar al que lo está haciendo por algo, conversaré para que tenga otro estímulo, la pelota, que no hace ruido, el post-it. Incluso yo tengo compañeras, yo le digo colegas, ya mis estudiantes de universidad, la de diferencial, para variar, yo siempre ando con mi celular perdido, ya, pero no importa. La carcasa del celular tiene temas sensoriales. Entonces, cada persona, de acuerdo a lo que se sienta más cómodo sensorialmente, coloca su carcasa. Pero eso ustedes como profesores no son los que tienen que hacer, porque tendrían que conocer el perfil sensorial, una cantidad de características que corresponde al terapeuta, al psicólogo, que van a estar en la DAIE. Lo único que se pide,
¿sabes qué? Si tiene este objeto, por favor, no le diga, deje de tocar el objeto. O que se ría y diga, ¡ay, está con el juguete! Pero eso es un tema hasta de buenas costumbres. Profesora, una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos saber cuando un estudiante pertenece a este espectro autista o TEA? Porque yo he entrevistado a estudiantes primero y les pregunto una y otra vez y a veces no quieren hablar más allá de lo justo y necesario. Por tanto, hay muchas veces que ellos no quieren contar... Su diagnóstico. Claro. Sí. Sí, ese es un tema. ¿Saben por qué? Porque primero el diagnóstico es de carácter privado, uno no está obligado a exponerlo, a decirlo. Y nosotros tenemos que centrarnos en la prevención. ¿Cómo nosotros prevenimos situaciones de desregulación? Pensemos en todas las personas. ¿Se sentirían cómodos si yo hubiese llegado acá y empiezo a hablar sobre distrofia muscular? Y ustedes venían al autismo. ¿Cierto? Entonces, es ser predecibles. En la prevención... lo primero que digo, me equivoqué de sala. Entonces, es ser predecible. Si, al final y al cabo, yo encuentro que... No sé si está bien lo que voy a decir, pero no es de academia, pero es como las escuelas normalistas, que era como todo estructurado, todo ordenado, los profesores antiguos, que anticipaban, que tenían normas y reglas que eran claras, que eran predecibles. Es eso. Ese es el cambio que nosotros hacemos. Y estamos ante una generación que, sea o no sea autista, tienen altos niveles de baja tolerancia a la frustración. Se frustran todos rápidamente. O no saben cómo relacionarse con un docente y de repente te escriben cada cosa por el correo y puedes decir, disculpe, no quería decir eso. Y uno ya pasó el mal rato. ¿Les ha pasado? O son, impulsivos. Entonces, pensar en una sala de clase es pensar en el profesional o el ciudadano con el que nosotros queremos compartir o el que estamos formando para nuestros hijos y nuestras propias generaciones. Tengo una sala de clase en el respeto, tengo normas claras. Quiero que mis estudiantes, mis futuros colegas sean personas con una alta calidad moral, que vayan hacia la excelencia. Por lo tanto, yo voy a hacer mi trabajo hacia la excelencia, voy a ser organizado, voy a ser planificado, voy a tomar un ajuste, por ejemplo, en el caso de que me voy a ocupar, ya sé que tienen cohesión central o alguno de ellos, porque no sé si están, pero no le va a hacer mal al resto que yo subrayo una palabra más importante en negro, o la resalte, o que haya una figura que vaya relacionando la información. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué ven ahí? El cerebro, ¿cierto? Y no un cerebro rojo diciendo que está dañado, un color azul que nos trae como tranquilidad. ¿Y qué nos va a decir? Que ese cerebro requiere apoyo emocional para la regulación de comportamiento, lo voy a asociar con la frustración. Y ese elemento me va a permitir que más de alguno aquí después recuerde la imagen y después la pueda asociar. Nuestras presentaciones no tienen que ser como llegar y copiar el documento entero, sino si uno conoce el tema. Este es un apoyo para nosotros y para el estudiante. Y está el estudiante que dice, profe, es que no tomo no apunte. Yo le digo, maravilloso, pero usted, como puede leer, está en el documento, en el drive, en no sé dónde, porque ya no tenemos el SACIM, está tal información. Yo estoy entregando una forma accesible a la información para que usted siga profundizando. Porque en la vida profesional va a ser así. Si uno estudia el magíster o el doctorado, es lo mismo, ¿cierto? Hay un punto que igual me preocupa. Dígame. Sobre estos ajustes razonables. Y la duda es hasta qué punto. Porque lo que mencionaron, hay ciertas situaciones que a todos yo creo que ha pasado, a mí me ha pasado particularmente tomando exámenes orales, por ejemplo. Hay chicos que se desregulan y dicen, no, es que yo, profesor, no puedo, me da ansiedad el tema de las evaluaciones orales y no puedo, profesor, por favor, hágame la prueba escrita. No, es que no se trata de que tú quieras que sea escrita, no, porque en el fondo tiene que ver con un poco con las competencias que el día de mañana profesionales
Eso no existe en el ejercicio profesional afuera. Entonces, ¿hasta qué punto hacemos este tipo de ajustes si el ejercicio profesional nos dice otra cosa? Porque claro, yo entiendo esa parte, no puedo hacer elaboraciones escritas, pero llega un punto afuera donde a uno mismo, a mí me pasa muchas veces, que en la audiencia a uno lo retan, lo maltratan y uno tiene que quedar callado. No estoy validando eso, pero es así, en la práctica. Sí. Entonces acá, y algo lo mencionó acá ahora también, sí, efectivamente la universidad es muy, yo siempre digo, pro alumno, más que otras universidades, porque ahora no es así. Sí, no es así. Aquí tratamos muy bien a los chicos. Pero ¿hasta qué punto vamos a ajustar y nos comenzamos a alejar de lo que es el ejercicio profesional? Eso a mí me asusta, porque lo que conversaba el profesor acá, claro, efectivamente, por más que nosotros nos especialicemos en algún área, los chicos incluso al llegar para poder titularse, ellos tienen que alegar en la corte, tienen que ir a audiencia, etc. Entonces, les guste o no les guste, tienen que pasar por eso si quieren ser abogados el día de mañana. Entonces, ¿cómo ajustamos eso? ¿Hasta qué punto? Ya, yo le voy a responder con lo siguiente. Es que yo no sé si la Facultad de Educación funciona igual que las demás. Ustedes tuvieron que hacer la prueba de potencialidades disciplinares. Ya, ese es el problema. Ahí está el problema. Lo que pasa es que en educación nosotros tenemos la prueba de potencialidades disciplinares. Entonces nosotros sabemos que no podemos exigir un perfil de ingreso, ¿cierto? Yo diría que lo que yo esperaría del perfil de ingreso, por lo menos que tenga empatía la persona que va a trabajar en educación diferencial, pues, mínimo, según yo, ya listo. Pero por ahí va. Entonces, como no tenemos que porque eso es discriminatorio, etcétera, tenemos una prueba de potencialidades disciplinares. Entonces, hacemos nuestra prueba de lo que nosotros consideramos de nuestras competencias y nuestro perfil de egreso, qué es lo que debiésemos nosotros considerar como la base para que pase el primer año. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros es muy importante las habilidades socioemocionales y la resolución de conflictos, porque en educación diferencial estás todo el tiempo resolviendo conflictos, con la vida entera, ¿cierto? Hacemos esta prueba de potencialidades disciplinares y después nos piden un plan para disminuir la brecha. Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos a todos los chicos en el nivel, no sé, 1, 2, 3, 4, y tenemos un gran porcentaje de estudiantes en el nivel que requiere mucho apoyo para resolución de conflictos. Y como tenemos que hacer un plan de ajuste para disminuir la brecha, nos damos los 3 primeros años para hacer acciones remediales y colocamos acciones que son propiamente de nuestra disciplina, como el núcleo 0, o lo reforzamos o lo asociamos con nuestras asignaturas, y también elaboramos o solicitamos a la DAIE ciertas capacitaciones y acompañamientos para ello. Y es ahí, yo creo que curricularmente, porque claro, el control de la ansiedad es un tema importante en la capacidad de oratoria, la de esperar turno, la tolerancia a la frustración es un tema importante. Y eso también se aprende con o sin espectro autista. Y requiere más, por eso yo les decía, esto no es ustedes solo ni la DAIE solo, esto es un trabajo en armonía y en comunión entre ambos agentes para que puedan derivar y para que puedan intencionar. Así como ustedes se vinieron a capacitar, también puedan la DAIE hacer estos programas de acompañamiento para la disminución de brechas. Y a nosotros nos está resultando. Y no todos dicen somos del espectro autista, pero a través de estos tipos de programas y acercamientos nos ha permitido conocer más las características personales y emocionales de los chicos y hemos sido un poco más asertivos. Pero eso en la academia, porque tenemos que dar respuesta a un perfil de egreso, como usted muy bien dice. Pero la Facultad de Educación lo ha resuelto así. ¿Los demás no? No. Podrían, ¿qué era, 10:30. Ya. Podrían verlo como, o solicitarlo, no sé, ¿se puede solicitar eso, no? ¿Sí? A ver, cuenta ahí, cuenta. No, lo que ocurre es que, bueno, las carreras, por ejemplo en psicología, querían generar una prueba de admisión, por decirlo así, inicialmente. Yo creo que de hecho también en su momento lo pensó. Que tiene esta misma mirada de las potencialidades disciplinares. Porque efectivamente ya desde el inicio se identifica que hay ciertos estudiantes que vienen muy descendidos y que no se acercan
Claro. solamente el de la universidad, de la carrera es otra cosa. Pero son decisiones que se tienen que tomar más desde arriba. No se ha tomado todavía, no se ha hecho una revisión con respecto a lo que estamos ahora viendo, o sea, esta apertura a todos los tipos de discapacidad, que todos vengan y que tenemos todo lo necesario para la atención de ellos. Para acompañamiento. Pero eso no conversa justamente con esas dificultades que vamos viendo en el primer año y que se van arrastrando sí o sí en los restos de los años de la carrera. Claro, pero nosotros no es que hagamos una prueba de ingreso, no es que lo seleccionemos. Ellos llegaron, se matricularon, hicieron el propedéutico, hicieron la prueba de competencias de la DAIE y además hacemos nosotros la prueba en la Facultad de Educación, la prueba de potencialidades disciplinares, porque otros son profesionales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos vemos la brecha, vemos en qué alojamos, qué asignaturas se puedan hacer cargo, ya sean asignaturas disciplinares como también las profesionales, y hay que dar cuenta de esto a la CNA, porque esto no es que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que la CNA se pone creativa. Entonces ahí estamos todos los comités curriculares de cabeza. Entonces, pero es una buena idea, de verdad que ha sido bueno. Y después los traspasamos a los hitos y tenemos asignaturas hitos, las 3 asignaturas hitos. Pero ese ensamblaje curricular o ajuste microcurricular es necesario no solamente por el espectro autista, sino por las características profesionales que nosotros queremos egresar. Y así tiene sentido que el ajuste que yo hago es de otro tipo. No estoy hablando de que bajo el nivel, por eso digo que no, la confusión que ocurre es porque hay una generación de inclusión, de integración educativa que viene con un decreto súper antiguo, en que de hecho el 2015, hace 5 años, 15, no, pues 10 años, o ya hablando de la orientación temporal, hace 10 años cambia la normativa, pero cambia la normativa de que se lleve a la realidad, es otro cuento, ¿cierto? A la gente le cuesta llevar a la práctica las cosas. Por ejemplo, eso que dice la colega que tenían un porcentaje de evaluación, el 2015 ya se extinguió por decreto, eso no se debe. Las personas del espectro autista hasta cuarto medio tienen lo que se hacen es el mismo ajuste que le estoy diciendo yo. Y si tiene dificultades para exponer, pero no es derecho, pero tiene dificultades para exponer, el profesor podrá dar otro horario y exponer, tendrá que debatir y exponer y gradualmente ir avanzando. Porque no perdamos de vista nuestra capacidad de la neuroplasticidad cerebral. La cantidad de estímulos que nosotros tengamos va a ir generando nuevas sinapsis, nuevas podas neuronales. Disculpe, sí. Una consulta es que a veces se dan situaciones súper complejas que obviamente uno empatiza con el estudiante, como a mí que el año pasado integré distintas comisiones y en 2 oportunidades vi, no sé, a un estudiante que se estaba preguntando y se puso a llorar. Sí, decía, no logro recordar, pero lo que respondió no daba más para un 20. ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, un 20, pues. Claro, pero la chica estaba... Tienes que derivarla al área de la DAIE porque eso es un problema emocional. O sea, te va a doler, pero es la realidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que pedir licencia porque colapsamos también, cierto? Son problemas emocionales. Y eso nosotros podemos ser compañeros de los problemas emocionales. Nosotros podemos tener una actitud de acogida de los problemas emocionales. Pero no nos podemos hacer cargo de toda la terapia porque requiere un compromiso de la persona y de su terapeuta. Entonces, y hay veces que nos ha pasado que dicen, no, yo no quiero ir a terapia porque estoy súper bien. Bueno, tu nota te refleja otra cosa. Quiere terminar esta carrera, usted es capaz, lo que hace uno es motivarlo, decir, mira, yo estoy contigo, tú eres una persona capaz, esto le pasa a muchas personas y tienen que buscar estrategias para resolverlo. Una buena terapia. Bueno, tengo el centro Orquídea, ya. No, pero sí no. Pero el... Pero pasa eso de que alguien lo mencionó también, que a lo mejor esto es para hablando con un nivel más interno. Y yo celebro este tipo de instancias, ¿eh? De verdad que es muy positivo, encuentro yo, porque uno amplía un poco la mirada también y entiende varias cosas. Y sería bueno que a nivel central, que yo no depende solamente de acá, digamos, se pueda estandarizar. ¿Por qué lo digo esto? Porque claro, hay un tema ahí también con el perfil de ingreso, porque al final nos pasamos la vida tratando de nivelar esas brechas. Sí.
y se nos va el año y después dicen, bueno, ¿qué hacen las carreras? Como si no hiciéramos nada. Entonces, pero, no, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Pero, Me imaginé. sí. Pero lo importante, como para ayudarla en la conversación, lo importante es sistematizar y dejar evidencia, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos, muchas cosas. Pero cuando esas acciones las ponemos en un plan, con indicadores damos respuesta. Entonces puedo decir, a Juanito Pérez se detectó dificultad para exponer o con manejo emocional, se derivó. Porque tenemos que también hacer la alerta temprana, ¿cierto? La alerta temprana. En ese contexto, entonces, ¿tenemos el insumo? Tenemos el insumo. ¿Lo hicimos? Sí. ¿Me acerqué para buscar soluciones? Sí. Pero también hay cosas que tiene que hacer la persona, que tiene que hacer el estudiante. La universidad le está entregando todos los aportes. ¿Está colapsado el DAIE? A lo mejor no tiene. Bueno, también en el DAIE está el trabajo social, ¿cierto? ¿Pueden derivarlo a consultorios o algo a los niños? ¿Sí? ¿Tienen trabajadora social el DAIE? Sí. Ahí está. Entonces, no es solamente, claro, la hace toda, ya. Entonces, no es solamente que la atención, porque incluso acá son primeros auxilios emocionales, no es la terapia. Pero sí generar la conciencia de buscar los apoyos externos. Nosotros hemos tenido buenas experiencias en que los chicos después han ido a los consultorios, después la familia ha tomado conciencia de la importancia del acompañamiento emocional, como este caso de la chica cuando fue diagnosticada, los apoyos, ahora está yendo súper bien, pero son procesos que requiere de un tutor involucrado. Yo no sé cuántas, esa es mi catarsis, no sé cuántas horas tienen ustedes, porque para los tutores muchos estudiantes en nuestros casos. Entonces cuesta también hacer esos ajustes a Sí. veces. Las intenciones siempre están de todas las carreras, pero a veces cuesta por los tiempos también y por la cantidad de estudiantes. Sí. Nuestros tutores en primer año, nuestra tutora tiene 100 estudiantes, entonces dando la vuelta alcanza a verlos, pero cada 2 meses. Claro, sí, por eso. Y lo otro es que el otro día hubo una reunión de tutores y cada uno contaba su experiencia, cómo tratábamos de resolver las cosas. Pues. Y coincidimos que estábamos haciendo encuestas en Google, en los formularios, haciendo como alternativas para ir indagando porque no nos alcanzaba. Entonces, cuando ya llegaban con nosotros los chicos, teníamos un poco más de información. Eso. Pero desde nuestra estructura organizacional, yo traspasaría lo que está pasando en la FEDUC a las otras carreras con la disminución de brecha, porque amplía la mirada, se visibiliza las acciones que estamos haciendo, porque se hacen muchas acciones, pero al no estar sistematizadas, uno como que no puede entregar el informe y queda la sensación que depende de la voluntad del docente, cuando en realidad es una línea de trabajo. Precisamente ahora se trabaja con un perfil de ingreso también en la facultad, me imagino que no sea a nivel de universidad también, para evaluar el perfil de ingreso y precisamente ver cómo nos hacemos cargo de esas competencias que están más disminuidas, etc. Pero puede quedar esa sensación de que queda o a la voluntad del tutor o del director de carrera, y no es así. No es así, es una cosa mucho más terrenal con todos los recursos humanos del personal, porque la DAIE tiene toda la voluntad. Sí. Pero ya alguien me decía que los colegas ya nos dijeron que ya están colapsados. Sí. Sí, eso sería lo que ¿qué barreras podemos tener? Esto. Entonces, los estudios dicen esto. Ahora el tema es qué es lo que nosotros percibimos. Si nosotros percibimos que eso ocurre, esto es como un análisis que ustedes hagan. Por ejemplo, el tiempo en que transitan los contenidos académicos. Algunos estudios decían que para algunos estudiantes, cuando tienen altas capacidades, encontraban que se alargaban mucho los mismos temas, como que eterna, y después se repetían en otra asignatura. Entonces, eso. Falta de apoyo mediante monitorías. Mentorías será ahí. Mentorías. Una de las estrategias que funciona es que así como ellos tienen amigos que son más cercanos, uno como tutor identifica mentores en donde el apoyo se lo da a las dos personas. Al amigo le dice, ¿sabes qué?
pongamos estas fechas, estos acuerdos y las mentorías. De hecho, hay una niña que yo estoy trabajando con la hermana, porque la hermana también está en la universidad, entonces la hermana al final como que me entrampo mucho con la chica, entonces con la hermana resuelvo más porque además las dos están en el internado. Y la encargada del internado, que se llama, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, le dicen mami, le dicen preceptora. Yo digo persecutoras, le digo yo no. Bueno, ellas. Entonces, mi trabajo es como buscar la red de apoyo porque ellas van a ser más eficientes, porque van a tener más tiempo que el que yo le puedo dedicar. Una reunión con ellas dos me permite tener un trabajo a más largo aliento que solamente con la estudiante una vez. Preparación previa de las evaluaciones. Por ejemplo, se va a hacer lo que antes en los colegios era la formativa antes de la evaluación, pero que sepan una estructura, qué es lo que es la alternativa al desarrollo, que ensayen, qué sé yo, focus group o estas, ¿cómo se llama? ¿Sala Gesell? ¿Cómo se llama? Gesell, claro, para que observen tipos de defensa o de situaciones o de estudios de caso, también sirve. No se entregan pausas o descansos necesarios para el estudiante. Es imposible, yo lo miraba porque yo soy súper crítica con esto, entonces decía, ya, no es que yo diga, recreo, todos salen, pero si la persona necesita salir, que él sepa que va a poder salir y volver, y no le voy a estar diciendo, el que sale no entra. Porque probablemente una de sus estrategias que aprendió desde el prekinder a la enseñanza media es el caminar. Porque cuando generan mucha ansiedad, parecen ganas de hacer un hoyo, ¿sí, cierto? Se van para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces, a veces eso les genera más estrés porque está con muchas personas, salen, caminan, dan una vuelta y se ingresa. Lo que tenemos que enseñar es que cuando ingrese, esté en silencio y después buscará la materia, pero no empiece a preguntar de cero de nuevo. Porque eso sí, el ajuste de nosotros es que pueda salir, ¿cierto? Pero volver a repetir todo desde el principio ya es un desajuste para el resto. Entonces, esos son los puntos de equilibrio. La secuencia de las tareas, que ya las vimos, la anticipación ante actividades. Y esto es algo que me pasa a mí. Comunicación que no se entrega por los canales oficiales. ¿A quién de ustedes a veces le puede pasar que la comunicación para ciertas actividades no son los canales oficiales, sino me dijo que te dijera, ¿sí? Y llega un correo con una fecha y un WhatsApp con otra. ¿Les ocurre? Porque somos humanos, nos ocurre. Y esto también se traspasa a nuestros estudiantes. Entonces, esto tenemos que, como cultura organizacional, poder llegar a la excelencia. En que sí, en la excelencia se dice que nuestro canal de comunicación con los estudiantes es el correo, que sea el correo. Porque después dicen, no, es que el profe me contestó el WhatsApp, no sé, a las 10 de la noche y este otro no. Es una persona con el espectro autista, dentro de su inflexibilidad cognitiva, para pensar que todos tienen que contestar a las 10 de la noche, y si no, me tiene mala y no me quiere. Él me va a reprobar, porque el pensamiento es trágico. Es súper dramático. Y es súper dramático porque su vida ha sido tratar de encajar. Y en la historia de vida han recibido bullying. Entonces, es como que el cerebro llega a un pensamiento así catastrófico que te dice, estoy en amenaza, algo me va a pasar. Pero si nosotros, como organización, mantenemos los canales oficiales, eso nos ayuda a todos. Barreras estudiantiles. Lo que decían, poco conocimiento del entorno, lo que es el espectro autista. El año pasado hicimos, desde Diferencial hicimos un conversatorio que yo creo que eso podríamos mejorar. Que yo ahí hago mi mea culpa, porque lo organizamos e invitamos a la Facultad de Educación, pero invitamos a las otras facultades. Y en este conversatorio dirigíamos los grupos del conversatorio, una psicóloga que era del espectro autista, un profesor que era del espectro autista, un papá que tiene a su hijo acá que es del espectro autista, funcionarios que son del espectro autista. Y estaban abiertos a responder consultas o inquietudes de la comunidad. Entonces, el tema de la conciencia compartida, del conocernos, fue altamente gratificante. Cohesionó más para saber, y ahí dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy en el espectro. Vinieron también de otros colegios. A lo mejor eso
tomarlo como una iniciativa para la comunidad en general, no solamente para educación. Pero eso yo considero que vivimos la experiencia, fue una experiencia gratificante. Ustedes estuvieron, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que a ellos les percibían como dificultad, etcétera? Que le iba a contar más, pero me voy a alargar. Ya, barreras físicas. La barrera física es lo que yo explicaba. Ante la dificultad de organizar la percepción del tiempo, generan una demanda para que la situación se resuelva rápido, entonces van cada vez más encima de uno, cada vez más encima de uno. Y al final uno empieza como que tiene la sensación que están invadiendo tu espacio físico, ¿cierto? O sea, yo simplemente digo, sí, y listo. No estoy siendo displicente o de alguna manera, cuénteme. Y pongo yo mi distancia amablemente con mi brazo. Porque si no, se tiran todo encima. Y si están muy ansiosos, van a ir más encima tuyo. Entonces son cosas como súper amigables. Y cuando son chiquititos, cuando son más pequeñitos, que no es el caso de acá, hay que tener tres brazos de distancia de los niños cuando están desregulados. ¿Sí? Sí. Me acuerdo de una experiencia que pasó hace poco. Llegó un correo hace poco ¿Ya? de un papá porque el chico se había ofendido porque el profesor no le había querido dar la mano. Al momento de despedirse, el profesor le hizo El puño, un sí. puñito. Entonces le dijo que como era una falta de respeto, que ese tipo de cosas. Entonces, a mí eso es lo que me asusta. Estamos llegando a ese extremo también de que el contexto nada que ver. No, era una falta de No, respeto. nada que ver. Sí, pero ahora volvamos a mirar para atrás. ¿Cuántas posibilidades de que ese papá o esté en el espectro o haya aprendido a estar siempre en el espectro, con el espectro? Entonces, cuando esas cosas pasan, y pasaban en el colegio donde teníamos hartas situaciones, yo siempre le decía a los colegas, recuerden que lo que están expresando no es contra ustedes, es porque ellos no comprenden la situación. No lo están evaluando ustedes cuando dicen, es que es incomprensible, que falta de respeto, es porque él en su comunicación no entendió el saludo. Pero no me está calificando como buena o mala persona, porque ese es otro tema. ¿Cómo nos cuidamos emocionalmente de este esfuerzo? Porque también tenemos que hacer un esfuerzo para ir adaptando a tantas características de estudiantes, ¿cierto? Entonces poner una barrera y decir, ¿sabes qué? ¿De qué voy a tomar de esto? Estimado, hay diferentes tipos de saludo, la próxima vez lo saludaré de mano. Listo. Y con un lenguaje concreto, cortito y directo, ese papá, que a lo mejor está en las mismas características de comprensión de las situaciones, se va a, esperablemente, va a bajar su nivel de ansiedad. Porque si el papá escribe, es porque el papá es ansioso, ¿cierto? Le vamos a dar calma. Que nos demanden por eso, si uno escribe, y si no, el ChatGPT nos salva cuando estamos muy estresados. Yo le escribo, estoy enojada, y arregla la cosa, ¿cierto? El uso de preferir el uso de preguntas directas para participar en clase. No estoy diciendo que no hagan inferencia o no hagan análisis de situación, sino que, por ejemplo, Jimena, y hago la pregunta, para que sepa que es a ella, para enfocarla. Porque eso voy a enfocar. Ahora, tampoco se sugiere, porque hay tendencias, o sea, imagínense, llevo 20 y tantos años en este trabajo, en el espectro, y cuando yo salí, la primera terapia es que el chico te mirara a los ojos. Y ahora eso es una aberración. Eso es lo último que tú tienes que hacer. Porque la mirada tiene mucha información sensorial y genera mucho estrés. Entonces tú no obligas a que te mire a los ojos. Tú hablas y cuando la persona se siente cómoda, se te va a mirar. Y si después aprende por observación, va a generarlo como una práctica. Y otra de las habilidades que hay en el espectro autista es que cuando entienden la rutina social, son capaces de
implementarla. Probablemente, si la rutina social es que para debatir tengo que mirar al juez, tengo que mirar a las personas, porque es parte de esta rutina, de esta estructura, lo va a hacer. Y en su casa va a mirar o no va a mirar a las personas. Estrategia de planificación, estas eran. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, el método del caso, aprendizaje cooperativo, basado en intereses, cuando uno genera el interés de los chicos, y la simulación. Y facilitadores, utilizar subtítulos, transcripciones de video, pero cuando hablamos de transcripciones del video es cuando nosotros tenemos que trabajar con el video y ponemos en el sistema de accesibilidad, eso está en todos los computadores. Usted coloca accesibilidad y aparece la transcripción gratuita, no paga aplicaciones ni nada. Presentaciones con contenido organizado. Esto hablamos de la organización del clima del aula, cuando las reglas son para todos, no solo para ellos. Y las notas de los cuadernos visuales. Cuando hablamos de los cuadernos visuales, vamos a hablar de la evaluación. Cuando hablamos de los cuadernos visuales es que muchas personas, no es que estemos hablando de esos cuadernos que se ven del método Teach o de los niños chicos. A veces tienen unos cuadernitos chiquititos y ellos van anotando o van dibujando de acuerdo a su nivel de interés. O van anotando, pero que van como una extensión de sí mismo el cuadernito con el lápiz. Son unas agendas chiquititas que ocupan. Es muy común en los jóvenes. Que las evaluaciones estén en formatos digitales cuando sean posibles, con aspectos visuales. Anticipar, que es la gran estrategia. Lo que yo les quiero mostrar, esto es como un resumen de lo que hablamos de la prevención. Eso. Esto lo quiero aplicar. Esta aplicación se llama Autist App. Es una aplicación que yo la recomiendo a todo el mundo. Es una aplicación que hizo una chica que es ingeniera y algo, porque los ingenierías tienen todo algo. Y ella es autista. Hizo esa aplicación de acuerdo a lo que ella necesitaba en su vida. Por lo tanto, está pensada en una persona del espectro autista para otra persona del espectro autista. Tiene aplicación para autorregularse. Entonces, aprieta y no es que usted le diga, vamos a respirar, bota, piensa en 5 objetos, 4, 3, 2, todo lo que uno hace en terapia, sino que el celular te da la opción y la persona sentadito lo pone y sigue. Tiene calendario para organizar, porque hay dificultades para organizar, tiene un organizador. Tiene mensajes importantes porque tiene dificultades con la espera, tiene un sistema de mensajes importantes que la persona crea. Tiene normativa también sobre el espectro autista, etcétera. Y como es de una joven, porque ella egresó ahora, el acercamiento a la aplicación es intuitivo, es fácil de aplicar y no es infantilizado, porque hay muchas otras aplicaciones, pero son como bonitos. O sea, el gato no me salió lo único infantil, pero que el logo. Pero en sí la aplicación es muy amigable. Y a nosotros nos ha resultado mucho con los estudiantes del espectro autista para que en autocuidado, de autorregulación, lo puedan implementar en la sala de clase. En el transcurso de los años he estado con personas que a los 4 años se golpeaban y eran autistas no verbales y ahora están en la universidad. Y han ido al extranjero y se manejan muy bien, hablan 2 o 3 idiomas, tienen buenas habilidades sociales. Esta persona fue incluso representante del centro de alumnos. Entonces sí, porque tenemos que partir de la base de la neuroplasticidad. ¿Y por qué es tan importante los entornos en los que la persona está? Entornos buenos, entornos compasivos, entornos respetuosos, entornos organizados. Por eso yo digo que es una ventaja el modelo educativo aquí de la UNACH, porque dan estas condiciones. Porque probablemente estas mismas personas están en otros lugares y no tienen la misma acogida. Yo encuentro que nosotros hacemos mucho, pero en tanto hacer por el hacer, no somos capaces de evaluar para atrás, porque no tenemos como la evidencia, porque decimos, sí, lo hizo este otro colega, pero hacemos mucho. Pero en el momento que por eso encuentro que es una ventaja esta prueba con las brechas, porque nos permite tener indicadores, saber que nos comprometemos al 70%, al 80%,
y también atiende a nuestra salud mental, encuentro yo. Sí. Sí, bien. Ya, muchas gracias. Un aplauso a la